Ahora me acompañan mis queridos hermanos, a mi derecha, el Padre Santos Hernández. Él es nuestro delegado ante el colectivo Cuidemos la Casa de Todos. De modo que de parte de la Iglesia nos representa. Además es el encargado de la juventud y qué bueno que le tenemos aquí. También conmigo a mi izquierda está el licenciado Roberto Alfaro. Él es miembro de tutela de derechos humanos del arzobispado. Como pueden ver, ambos están comprometidos en todas estas obras sociales en favor del pueblo. Voy a dar lectura al comunicado de prensa que hemos preparado para este día. Dice así: el recién pasado viernes 22 de marzo, con ocasión de la celebración del Día Mundial del Agua, el Papa Francisco nos alentó a cuidar el agua con hechos concretos y a gestionar para que no se contamine ni se pierda, porque el agua, afirmó el Papa, es un bien imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia humana. En nuestro país, en cambio, el lunes 18 de marzo, la Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático, adoptando el proyecto privatizador del agua, aprobó que la Junta Directiva del Ente Regulador del Agua quedara en manos de la empresa privada, concediéndoles mayoría de representación en un claro intento de privatizar el agua. Sin embargo, y esto nos alegra sobremanera, hace solo 3 días, el jueves 21 de marzo, la misma Comisión Legislativa de Medio Ambiente, escuchando el clamor del pueblo, revirtió la decisión privatizadora del agua y anuló la aprobación de los 14 artículos que ya habían sido aprobados de dicho proyecto privatizador. Pedimos a los señores diputados hoy retomar el proyecto de Ley General de Aguas propuesto desde el 2006 y del que ya se han aprobado 92 artículos, y además tomar en cuenta la propuesta de institucionalidad del agua presentado por la UCA, la Iglesia, la Procuraduría de Derechos Humanos y otras entidades en agosto del 2017, propuesta que establece que la Autoridad Nacional del Agua sea público-estatal y que se conforme de la siguiente manera: un representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que será el presidente de este organismo rector, un representante del Ministerio de Agricultura, un representante del Ministerio de Salud, un representante del Ministerio de Obras Públicas y un representante de la Universidad del Salvador, y 2 representantes de la sociedad civil. Así estaría conformado el ente rector, la directiva, para que garanticen el derecho humano al agua y el acceso al vital líquido a todos los salvadoreños. Felicitamos al pueblo que valientemente, por su valiente defensa del derecho humano al agua y su exigencia para que no sea privatizada, le acompañamos además en la legítima demanda de que se apruebe la Ley General de Aguas con carácter público estatal para bien de todos. Por otra parte, reiteramos hoy nuestra petición a la Asamblea Legislativa
para que cambie el sistema de pensiones actual, por ser un sistema sumamente injusto, y que se sustituya por un sistema verdaderamente justo y en favor de los trabajadores, en el que no se les despoje de sus ahorros, sino que, por el contrario, se proteja su dinero con sus respectivos intereses, garantizándoles de esta forma una pensión digna y justa a todos los trabajadores al ser jubilados, pues es su legítimo derecho. Y finalmente, exigimos también a la Asamblea emita una ley de reconciliación nacional auténtica que brinde justicia restaurativa a todas las víctimas del conflicto armado, dando pleno cumplimiento a la sentencia del 2016 de la Sala de lo Constitucional cuando derogó la ley de amnistía. Dado en San Salvador el 24 de marzo, fiesta de San Óscar Arnulfo Romero, del 19. Muchas gracias. Este es el comunicado que hemos querido entregarles y de hecho se los hemos dado en sus manos y estamos abiertos para cualquier pregunta, por favor. Buenos días, monseñor, muchas gracias. Vamos a dar espacio a las preguntas. La primera pregunta está a cargo del periodista Carlos Lima, del Canal 21. Buenos días a todos. Monseñor, con respecto al tema del agua, el diputado Beltrán Bonilla, en un programa radial que él tiene, asegura que la Iglesia Católica no está predicando del amor, sino que está predicando de odio, refiriéndose al tema del agua. Eso es uno. Y el otro es en cuanto a la solicitud o la aprobación de parte de los magistrados de la extradición del expresidente Mauricio Funes. Conocer también su postura en cuanto a eso. Gracias. Vea, en cuanto al tema de la extradición del presidente o expresidente Funes, nosotros como Iglesia siempre decimos en todos los casos que se administre justicia, lo que no significa que se castigue al inocente, sino que se investigue naturalmente. Pero si alguien tiene delitos y se le comprueban, pues tiene que responder por ellos naturalmente. Entonces nosotros no nos vamos a pronunciar en los estilos o formas, es propiamente técnico, sino más bien en general. Nosotros hablamos en base a principios, que la justicia tiene que ser administrada para todos y en el verdadero sentido de la palabra. Si alguien es inocente, pues que se le trate como inocente. Si alguien no lo es, pues que se le demuestre para que responda por los actos imputados. Vale para todos. Entonces, si es este caso, pues decimos lo mismo. Ahora, en cuanto a la otra pregunta de que la Iglesia, al defender el derecho humano al agua, está sembrando odio en vez de predicar el amor, es risible ese argumento. Acabo de leer lo que dice el Papa y es precisamente la paz, fruto de la justicia. No puede haber paz. El camino de la paz obligado es la justicia. Y la Iglesia, al predicar el Evangelio, tiene que tocar estos puntos, porque de lo contrario la fe sería falsa. Si estamos pensando que amamos a Dios y le cometemos injusticia al hermano, ya lo dice el apóstol San Juan, miente quien diga que ama a Dios y maltrata a su hermano. En efecto es así, sería una fe falsa. Por eso es que el cristiano se afana
por cumplir la voluntad de Dios. Y los pastores estamos obligados a predicar la justicia, obligados a anunciar el mensaje de Dios y denunciar las actitudes que no van de acuerdo con el mensaje de Dios. Es lo que hace el Papa y es lo que hacemos los sacerdotes, los obispos, todos. Y también los cristianos, todos. Entonces, decirle a la iglesia que se quede en la sacristía, que se quede callada, pues es un sinsentido. Que ni siquiera yo voy a poner atención a esto, porque no tiene sentido, no tiene sentido. Eso sí, estamos en un país libre, democrático, donde cada uno tiene derecho a expresarse. Nosotros somos claros que no se puede quitar a las personas el derecho al agua, que el agua es un bien público y que por tanto solamente pueden estar administrándolo las entidades públicas. Es su cometido, es su deber del gobierno de un estado. Y así es en todos los estados. Lo que aquí se quiere hacer es una grave injusticia, pasar por el derecho de las personas, sobre todo más pobres, al quitarles el agua y vendérselas después a un precio que le venga en gana y en conveniencia al monopolio que lo dirige. Es una grave injusticia, pero también es ridículo, es vergonzoso a nivel mundial. ¿Qué país civilizado tiene el agua en manos de la empresa privada? Óigame usted, es una pena, es una vergüenza que se piense en tal aberración jurídica. Y aquí me quedo, no quiero seguir hablando más. Gracias. La siguiente pregunta es de la periodista Jessica Espinosa de Canal 6. Buenos días. Conocer cuál es su posición con respecto a que esta semana en la Asamblea Legislativa se aprobó un incremento del 2% al FODES, sectores como por ejemplo FUSADES, incluso la embajadora de Estados Unidos y el presidente electo, ellos decían de que era una decisión irresponsable y que esto no cumplía con la ley de responsabilidad fiscal, y también se advierte que podrían haber recortes en el presupuesto de 2020 en otras carteras del Estado si acaso esto llegase a ser sancionado por el presidente de la República. Y en segundo lugar también conocer la posición de la Iglesia con relación a que la condena del sacerdote de Zaragoza relacionado a delitos de abuso sexual contra menores de edad. Sí, vea, en cuanto al aumento del FODES, ya lo tratábamos la semana pasada. Y yo decía en esa ocasión, y ahora lo repito, que a mí personalmente me sorprende y desconozco los motivos. Me parece que es un tema que no se ha discutido ampliamente, como debería discutirse, un tema tan importante, porque afecta la economía del país, naturalmente, toca la economía. Por supuesto que queremos el desarrollo local, el desarrollo de los municipios. La idea del FODES es magnífica y está en todos los países civilizados, ¿cómo no? Eso es magnífico. Pero aumentar un 2% debería ser fruto, entiendo yo, de una reflexión serena y profunda, con estudios previos, para no dar un paso en falso que venga a afectar a la nación. Yo estoy sorprendido en realidad, porque de presto, de la noche a la mañana, se aumenta el 2% y entonces yo no sé con qué finalidad. Y bueno, y sí hemos visto las declaraciones del señor presidente electo que denota preocupación por el presupuesto de la nación. Entonces, no sabemos, en realidad, tal vez nosotros no seamos los más indicados para contestar lo que está pasando. Yo siempre digo que este servidor se identifica plenamente con el pueblo de a pie, y creo que el pueblo no sabe tampoco, no se le ha explicado qué está detrás,
qué es lo que se pretende. Y a lo mejor no hay ni siquiera estudios, como he dicho. Y entonces yo llamaría la atención invitando a una actitud más serena, más responsable. Si ya se hizo, ojalá acompañen esta decisión con estudios o que lo revisen, porque las cosas de la nación no se pueden decidir de la noche a la mañana o con sentimientos, como dijéramos, a veces decimos de hígado o de estómago o de pasiones, o a ver qué me conviene a mí o mi capricho. No, son cosas de la nación que tiene que verse despacio. Ojalá que un 2% a favor de los municipios viniera a ayudar a todos, ojalá. Pero es importante tener cuidado, no sea que una medida apresurada, sin reflexión y sin estudios, como ya dije, ponga en crisis la nación. Oí hablar que esto podría disparar grandemente la deuda internacional, etcétera. Pero yo acuso mi ignorancia en el tema, solo llamo la atención para que al pueblo que merece todas las atenciones nos den las explicaciones del caso y ojalá las razones justas para tomar decisiones así que afectan al pueblo entero, que afectan a la nación. Ahora, en cuanto a su segunda pregunta sobre la sentencia que se dio en contra del sacerdote que había sido acusado de abuso sexual de menores, pues esa es una sentencia propia de la justicia penal de nuestra nación. Y nos parece en todo su derecho, ¿verdad? Han hecho el juicio y han sentenciado. Nosotros como iglesia hemos dicho estamos en favor de la justicia, y también estamos en favor de las víctimas. Y no por desprecio a ninguno de los sacerdotes. La iglesia es madre de todos, solo que la madre está en favor de sus hijos más pequeños y más vulnerables, en este caso los niños. La iglesia va a proteger a los niños. En definitiva, en una situación de estas, está a favor de la víctima. Y nosotros también. Desde el principio hemos acogido la víctima, le hemos pedido perdón de lo sucedido, le hemos dado ayuda psicológica y todo nuestro apoyo moral. Y esa es nuestra posición. Lo demás es de la justicia penal del país, de lo cual ellos pueden dar explicaciones, no nosotros, pero respetamos totalmente lo que ha dictaminado el señor juez. Por nuestra parte estamos siguiendo el juicio eclesiástico que está ya avanzado. Cuando tengamos resultados, se los haré saber. Yo pediría a ellos de nuevo que se hagan los estudios, que se profundice en la reflexión. A lo mejor el señor presidente tiene la información necesaria para tomar una decisión de ese tipo. Para mí no es claro. Cuando usted me pregunta del agua, yo tengo bien claro que eso no puede ser, que es una gravísima injusticia. Si usted me pregunta de las pensiones, lo tengo bien claro que eso es injusto, que alguien que trabaja toda su vida y que al final, si toda su vida ha ganado, pongamos $500, ahora se le den al jubilarse, si tiene suerte, porque a muchos no les dan nada o mueren antes, pero si tiene suerte, $100 más o menos. ¿Cómo va a vivir con $100? ¿Y qué pasó? No, pues que hubo que pagar a los administradores cientos de millones y que el Estado mismo ha puesto a trabajar esos dineros y ha pagado una mísera cantidad de intereses. Y entonces, mira, no hay más.
Eso no puede ser. Por eso yo digo, es un sistema injusto que debe ser sustituido, no una reforma parcial ni general, una cosa negativa de esa condición debería ser sustituida totalmente. ¿Por qué no volver al INPEP, que comparado con este sistema tan injusto, aquel sale en caballo blanco? Entonces, Chile mismo, que es quien lo propuso, entiendo que están deshaciéndose del sistema, porque es inservible, es injusto. Entonces, yo eso lo tengo bien claro, y tenemos estudios, son generales. Además, lo que es evidente, no se necesitan anteojos para verlo, se ha dicho. Si usted me habla del otro punto, que es de la ley de reconciliación nacional, pues también las víctimas han sido abandonadas durante todos estos años, ¿verdad? 27 años de abandono totalmente, y ahora se revictimizan cuando se vuelve a intentar pasar una ley de amnistía en vez de reconciliación, como lo ha mandado la Corte. Eso es evidente, eso es evidente. Y yo creo que nosotros como pueblo, lo entendemos perfectamente, y por eso el pueblo se ha manifestado. Pero cuando me habla del 2% del FODES, créanme que me deja un poco sorprendido. Entonces yo digo, hombre, por favor, seamos serios, hagamos estudios, resolvamos las cosas técnicamente y con calma, porque en esta coyuntura que sale un gobierno y entra otro, subimos 2%, parece poco, pero no es poco si estamos hablando del presupuesto nacional. Con todo, yo no me decanto por denunciar esto y decir que no vale. No, yo no entiendo, no sé si mis hermanos puedan decir algo más, pero en general pensaría que como iglesia no tenemos los datos. Nos preocupa, sí. Ojalá que se resuelva de la mejor manera para bien de todos. La última pregunta está a cargo de Grecia Ramírez, estudiante de la UCA. Muy buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál es la postura de la Iglesia con respecto al juicio de la muerte de Monseñor Romero? Nosotros como iglesia hemos hecho el proceso de canonización y eso significa que Monseñor Romero, porque sabe usted que también se establece tribunal en la diócesis y después es un juicio al más alto nivel en la Santa Sede, y se hace justicia cuando se declara a aquella persona santa y auténtico mártir. Esa es la posición de la Iglesia de forma oficial y universal, que no es de pasar desapercibida, sino por el contrario, incluso se publica la posición que se llama, que es el documento que contiene toda la información sobre el santo. Y ahí hay mucha información también, y muy valiosa, para establecer la inocencia del que ha sido canonizado. Por tanto, la injusticia de los que le llevaron al patíbulo, en el caso de los mártires, que es el caso de Monseñor Romero. Ahora bien, la justicia penal del país, nosotros estamos siempre pidiendo, lo que decía hace un momento, que se haga justicia. Entonces, nosotros somos la parte ofendida, si se quiere, en la parte doliente. Entonces, y por supuesto que estamos siempre en ese afán. Aquí está el licenciado Alfaro, que es de tutela de derechos humanos del arzobispado. Entonces, para apoyar precisamente todo eso, estamos apoyando. Los documentos que tenemos en el archivo están en favor de las víctimas y en este caso también, pero en favor de todas las víctimas. Ahora bien, la Iglesia no quiere venganza, quiere justicia, quiere el conocimiento de la verdad y conocer a los asesinos para poderlos perdonar y que pidan perdón. Ese es el proceso, esa es la justicia transicional que la Corte
mandó que se hiciera hace ya 3 años y no se ha hecho. Es una deuda con el pueblo y sobre todo con las víctimas. Entonces, por supuesto que estamos con la voz en alto, pidiendo a gritos que se haga justicia. Pero no solo por Monseñor Romero, por todas las víctimas, todas las víctimas. Cualquiera puede decir las víctimas de la iglesia, ciertamente las víctimas de la iglesia, los sacerdotes, la masacre de la UCA, pero también los que no son propiamente de la iglesia, como decir, son civiles, algunos no son católicos, y pedimos justicia para todos por igual, porque la justicia es universal. Y Dios quiere que haya la justicia. Y solo entonces va a haber la reconciliación y la paz. Entonces, claro que queremos que se establezca justicia en el caso de Monseñor Romero, pero no basta. Y no nos vamos a sentir satisfechos como para quedarnos callados, que ya se nos hizo justicia. No, debe haber justicia en todos los casos. En todos los casos. Y aprovecho para decir que la iglesia en su posición es con las víctimas, en definitiva. Y con todas las víctimas, lo que decía hace un momento. ¿Por qué? Porque la iglesia es madre. Y entonces, y ese es su papel. Pero además esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo justo. Y eso es lo justo. Insisto que no pedimos venganza, sino justicia. Que al final es para bien de todos. Porque solo entonces vamos a tener una sociedad reconciliada y en paz. La justicia, ya dije, es el camino ineludible, necesario para que se establezca la reconciliación, y la reconciliación es el paso inmediato a la paz. Ya pasaron 27 años de la firma de los acuerdos de paz, 27, 28, por ahí vamos. No es posible que sigamos viviendo en estas circunstancias y dándole espalda a las víctimas. Peor aún, revictimizándolas, si me permiten la redundancia. Pero eso no puede ser. Son personas que han sufrido tanto y que tienen sus heridas abiertas y que no van a sanar si no hay justicia. Y entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Y las mismas personas que cometieron esas faltas, también es sanador para ellas, ¿saben? Que se conozcan, que pidan perdón y que se sientan en paz ellos también. Al final vamos a presentarnos ante Dios, y Dios tiene un tribunal absolutamente justo. Y el Señor Jesús dice que es mejor ponernos de acuerdo aquí, mientras van de camino, que no cuando lleguen al Tribunal Supremo. Entonces, ojalá que los señores diputados tomen cartas en el asunto y con buena voluntad. Primero, que deben establecer una comisión que esté ajena de todos estos problemas, no personas que tienen intereses, porque entonces hay un conflicto de intereses y no puede la comisión trabajar. Con diputados que están ajenos, totalmente libres de todo, y trabajar una ley de reconciliación nacional auténtica, como les pedimos. Ojalá. Muchas gracias.